Buenos días, mi nombre es Iván Arcega Maya. El tema de hoy se llama Legado de la Guerra, de la materia Historia de los Estados Unidos. Al terminar la guerra, esta trajo una serie de diferencias culturales entre la forma de pensar y la forma de organizarse, tanto social como económico, de las tropas británicas como de los colonos que residían en las colonias inglesas. Una de las principales diferencias culturales era la forma y el trato en la cual los soldados británicos, que ya eran una cantidad muy importante de tropas presentes en las colonias inglesas, comenzaron una serie de fricciones con los colonos, los cuales ya no querían la presencia de estas tropas al terminar la guerra. Sin embargo, la presencia y la imposición del Imperio Británico permitió que las tropas siguieran en estas colonias. Los funcionarios británicos se dieron cuenta que los gobernadores reales no tenían ese poder que deberían de ostentar, ya que durante mucho tiempo los colonos generaron una red de sobornos y de corrupción para que los funcionarios radicados en las colonias inglesas hicieran las cosas como mejor les convenía a los colonos, situación que irritó demasiado a los funcionarios y que fue reportado al Imperio Británico. A los políticos británicos les preocupaba la lealtad de los colonos. Ahora que los franceses ya no controlaban Canadá, esa era una manera de justificar la presencia de las tropas británicas, porque de esta forma podían tener un control sobre los territorios conquistados. La deuda británica se había incrementado notoriamente, ya que pasó de una cantidad de 75 millones de libras en 1756 a 133 millones de libras en 1763. Todo esto mermaba las finanzas del Tesoro Real, porque gran parte del presupuesto nacional era para sufragar los intereses que la guerra había ocasionado, motivo por el cual Lord Bute decidió subir los impuestos, lo cual generó un descontento generalizado entre toda la población. Después de la guerra y para poder sufragar los gastos que ésta ocasionó, fue necesario incrementar los impuestos en diversos productos, ya sea como la sal, la cerveza, los licores, lo cual generó molestia tanto para los comerciantes, los residentes en las colonias, así como los ciudadanos comunes del Imperio Británico. A pesar de las protestas de las asambleas coloniales, ya cerca de más de 50.000 delincuentes ingleses ya habían sido desterrados a América en régimen de servidumbre, lo cual ocasionó una mayor cantidad de personas en descontento con el Imperio Británico. Se quejaban de que la enorme deuda de guerra ponía al tesoro a merced de los intereses monetarios de los bancos, los financieros, que cosechaban millones de libras en intereses de los bonos del gobierno, razón por la cual gran cantidad del presupuesto, alrededor del 60%, se destinaba solamente para pagar los intereses, lo cual ya era una situación insostenible para el Imperio Británico. George Grenville fue un miembro del Parlamento, era uno de los hombres más hábiles de la Gran Bretaña. Él se dio la tarea de que los impuestos tan altos que había en el Imperio Británico ya eran insostenibles para la población. Por lo tanto, solicitó y exigió que ahora los impuestos también fueran incrementados y que vinieran sobre todo de las colonias inglesas. Grenville también consiguió la aprobación de la ley del azúcar, la cual sustituía a la ignorada ley de la maleza. Si bien la ley del azúcar abonó en las finanzas del Tesoro
inglés, la ley del azúcar acabaría con el comercio con las islas francesas y arruinaría la industria destilería. Sin embargo, en privado juraron eludir el impuesto mediante el contrabando o el soborno de los funcionarios. El descontento ya era generalizado hasta en ese tipo de medidas extremas de los impuestos. Por su parte, los funcionarios británicos insistieron en la supremacía de las leyes parlamentarias y negaron que los colonos gozaran de los derechos legales tradicionales de los ingleses. De esta forma, la voz de los colonos era literalmente aislada, desechada, porque lo único que importaba era la recaudación de impuestos y darles voz y voto en la asamblea era contraproducente para los intereses del imperio. Para Grenville y otros reformadores imperiales, los americanos eran súbditos de segunda clase del rey y sus derechos estaban limitados por las leyes de navegación, las leyes parlamentarias y los intereses británicos. De esta forma, el descontento de los habitantes de las colonias al verse relegados en la toma de decisiones políticas y económicas comenzó a generar un gran descontento, anarquía y desorden en algunas colonias. Un nuevo impuesto, llamado la Ley del Timbre de 1765, desencadenó la primera gran crisis imperial, ya que el sostenimiento de las tropas británicas en América era muy alto y esto mermaba las finanzas del Tesoro Real. Por lo tanto, la permanencia de esas tropas exigía medidas extremas y la del timbre fue el detonante para el descontento de los colonos. La imposición de la ley del timbre ocasionó en la representación estadounidense en el Parlamento una petición inusual, ya que ellos dijeron, si deciden grabarnos, entonces tienen que darles diputados en el Parlamento. Situación radical que puso en descontento al Parlamento inglés, ya que ellos decían que si estaban tan lejos de la madre patria que es Inglaterra, ellos no tenían por qué tener representantes, ya que su distancia era totalmente simbólica que ellos estuvieran ahí, por lo tanto les negaron más representación en el Parlamento. Otra gran molestia que ocasionó a los colonos de América fue la generación de la ley del acuartelamiento, la que obligaba a los gobiernos coloniales sufragar los gastos tanto en barracas y alimentos de las tropas británicas estacionadas dentro de sus fronteras. Este tipo de reformas, impuestos, medidas y castigos consolidó la supremacía parlamentaria, es decir, los funcionarios británicos gobernarían las colonias sin tener en cuenta las asambleas locales, lo cual, en consecuencia, este plan provocó una confrontación constitucional tanto los impuestos, los juicios conjurados y el acuartelamiento militar, así como la cuestión del gobierno representativo, que fue la semilla para generar las revueltas previas a la revolución de las colonias inglesas, ya que ese tipo de medidas afectaba tanto en lo económico, tanto en lo social, tanto en el ámbito de estabilidad que las colonias con su arduo trabajo habían logrado tener. Y este tipo de medidas extremas por parte del Imperio Británico lo único que hizo fue tener más desprecio hacia el imperio inglés y mayor sentido de pertenencia a sus colonias radicadas en Norteamérica.